La Vox Populi, voz popular, la voz de la sabiduría popular, nos dice que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esto se opone radicalmente con una tendencia que, según expertos, va en aumento o al menos no va en decrecimiento, que es la procrastinación. Es el dejar o posponer tareas que tenemos que hacer de una forma injustificada y voluntariamente, sabiendo que el hecho de no hacerlas no nos va a proporcionar ningún bien, porque finalmente allí nos esperan y tendremos que hacerlo. Hola de nuevo a todos, soy Eduard Gasset y vamos a ver la procrastinación desde la óptica de la endocrinopsicología y su solución. Leía el otro día a un doctor en psicología que hizo precisamente su doctorado sobre este tema de la procrastinación, persona docta y que sabe mucho. Y decía que el hecho de la procrastinación, el hecho de dejar de hacer estas tareas, nos convierte de alguna forma a nosotros mismos en nuestro peor enemigo. Y que este es un problema o una situación bastante acuciante entre jóvenes, adolescentes, estudiantes. Más de la mitad de los que ejercen o hacen este acto de procrastinar lo hacen de una forma crónica, lo hacen de una forma habitual. Por otro lado, el propio doctor dice, le quita un poco de hierro o da una cierta esperanza cuando dice que alrededor de los 25 años suele haber un cambio porque el estudiante, mal que bien, como sea, ha terminado su carrera, igual ha mirado de poner o ha visto la forma de poner solución a esta desidia, podemos decir, o a este acto de posponer o dejar las cosas para otro momento, aunque tengan que hacerse, y va pasando porque va cogiendo más responsabilidad. Yo no sé si los expertos habrán constatado, se habrán dado cuenta que quizás cuando termina esta procrastinación, esta dejadez, quizás venga entonces otro tipo de problemática. Porque muchas veces el fondo del problema que no se ha solucionado, ni tan siquiera se sabe cuál es, si está sin resolver, buscará de florecer, buscará de aparecer de otra forma y puede ser, por decir algo, pues el juego o otras cosas. Lo peor de todo, podemos decir, es que esta procrastinación, esto dejar de lado, dejar para más adelante algo que tengo que hacer hoy y sé que inevitablemente tengo que acabar haciendo, como estudiando, preparándome para unos exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones, no solamente alrededor de estas, hace que la persona tenga una baja, o puede hacer que tenga una baja autoestima y se menosvalore e incluso de alguna forma se deprima o se culpabilice luego de cosas que no van bien, como gustaría que fueran. Entonces se entra en una especie de círculo vicioso en el cual, por un lado, pues sufrimos porque sabemos que aquello de lo que nos estamos escapando nos está esperando a la vuelta de la esquina e inevitablemente tendremos que acabar haciéndolo. Esto nos crea un malestar, una mala conciencia y que va retroalimentando de alguna forma el sentimiento de culpa, la depresión, la autoestima, el que no servimos para esto o para lo otro, o sea, una retroalimentación negativa totalmente. El caso es de que en esta misma entrevista con este doctor especializado en procrastinación, cuando se le pregunta sobre si hay alguna solución, no hay solución, solamente intentar programar con el afectado, con la persona que procrastina, pues de crear hábitos en positivo en este sentido, objetivos a corto plazo, de corto tiempo y con obligatoriedad de cumplirlos. Sean 10 minutos, media hora, cada vez un poco más de tiempo, en unas horas determinadas, en unos tiempos determinados, haciendo una serie de tareas ineludibles y que se tienen que hacer, como para acostumbrar a la voluntad. Este sería un posible remedio, porque ¿qué más se puede hacer? Pero en realidad, ¿qué pasa? ¿De dónde procede esto, esta actitud? ¿Por qué esta persona, pues siendo muchas veces joven, vital, tiene esta actitud de dejadez, de dejar para luego o sine die alguna cosa que sabe que tiene que hacer ineludiblemente? Según la endocrinopsicología, y esto los hechos demuestran que es así, es debido a un mal funcionamiento o una
debilidad, podemos decir, de la glándula genital intersticial sobre todo. La glándula genital intersticial, de la que he hablado en algún vídeo, es la que nos proporciona precisamente su tonicidad, su buen funcionamiento, nos proporciona lo que es la voluntad. Sin la voluntad no podemos hacer nada. En cambio, la voluntad, entendida en el buen sentido que propone la endocrinopsicología, que la voluntad no es como hacer las cosas por cabezonería o algo así. No, no. La voluntad es hacer justamente lo que no quiere el que procrastina, que es hacer aquello que no le viene de gusto, que le parece que es algo como incómodo el momento y prefiere pues hacer otra cosa, o estar en el sofá, o ver una serie, o jugar con la PlayStation, o lo que sea, ¿no? La cuestión es no hacer aquello que no le viene muy de gana de hacer. En cambio, la voluntad, precisamente, visto desde esta forma, quiere decir hacer aquello que no nos resultaría agradable del todo, pero que sabiendo que tenemos que hacerlo, lo hacemos. O sea que se acabó la procrastinación. Como dicen, como prueba un botón. La semana, hace 10 días aproximadamente, o 14 como mucho, me llamaba una terapeuta que hace como mucho 2 meses que está utilizando el Equilios en su consulta. Y me comentaba varios casos que le habían sorprendido muchísimo. Y uno de ellos precisamente era de un muchacho de 17 años que estaba ya no procrastinando, diríamos, sino que estaba tirando la toalla prácticamente de los estudios, de lo que tenía que hacer en la vida, porque había llegado a unas conclusiones que había ido retroalimentando seguramente, en las cuales, o por las cuales, no valía la pena nada, que no valía la pena hacer ningún esfuerzo, porque al final todo era, vaya, nada, todo acababa mal y no valía la pena el esfuerzo de hacer nada ni de estudiar, todo acababa en frustración, estaba así y no había forma de ayudarle. Y entonces los padres de este muchacho de 17 años lo llevaron a la terapeuta que hizo en este caso una sesión de Equilios. ¿Y cuál fue su sorpresa, de los padres sobre todo, cuando al llegar a casa el muchacho empezó a estudiar y a hacer deberes que hacía días que había dejado de lado? Esto, caramba, milagro, no, la genital intersticial que se había puesto tonificado lo suficiente como para darle esta voluntad que le faltaba y sacarle de esta ilusión que había construido en su cabeza de que no valía la pena hacer nada. Una procrastinación bastante heavy. El caso es que me comentaba la terapeuta que había hecho 10 sesiones, 1 o 2 por semana seguramente. El muchacho había ido cada vez mejor y él mismo, al cabo de estas sesiones, había pedido de dejarlo, de momento que tenía cosas para estudiar y no podía perder el tiempo yendo a la terapia sintiéndose pues la mar de bien como se sentía. Pero quizás el caso que me acompaña desde hace más tiempo es un caso que sucedió bastante lejos de aquí. Fue en Brasilia, en la capital de Brasil, donde un muchacho de 16 años que hacía días que estaba tumbado en la cama como de espaldas al mundo, no hacía caso ni a sus padres ni a nadie, incluso cuando le proponían cosas que podían ser agradables, como salir a dar una vuelta a la naturaleza, a algún espectáculo, lo que sea, estaba negativo totalmente y no quería saber nada de nadie. Bueno, pues un adolescente, ya se sabe, los adolescentes pues tienen estas cosas, ¿no? Bueno, los padres estaban preocupados verdaderamente porque encima cuando miraban de acercarse a él de una forma cariñosa, bueno, pues para proponerle cosas ni que no fueran obligaciones de estudiante ni nada de esto, sino como digo, cosas placenteras, como puede ser ir a un restaurante o comer una pizza, lo que sea. Él reaccionaba de una forma un tanto violenta, reaccionaba con una cierta acritud hacia los padres que venían a proponerle amablemente pues, cosas para que saliera de esta situación, ¿no? Entonces, fueron también a una consulta, a una clínica allí en Brasilia, donde el doctor Julio César Moura, que tiene una clínica de medicina integrativa, le hizo una sesión de Equilios basado en el método de la endocrinopsicología. Y cuando llegó a casa, le pasó lo mismo que este otro que he contado antes. Empezó a trabajar, a hacer esquemas
y los padres quedaron estupefactos. Voy a poner, para que lo oigáis, porque me dio permiso para hacerlo, un mensaje grabado, viva voz, del padre, cuando a la cuarta sesión estaba tan maravillado que quiso dejar constancia y me permitió que lo empleara cuando fuera, que es ahora, para difundir y para que la gente supiera a qué extremo se puede llegar de maravilla con este tipo de sesiones. Hola Eduardo, buenos días. Mi nombre es Carlos Laredo, soy padre de un adolescente de 16 años. Tuve la suerte de encontrar al doctor Julio César Moura del Centro de Medicina Integrativa de Brasilia hace unas 2 semanas y empezamos un tratamiento con Andrés, mi hijo, en Equilios. Mi hijo tenía, digamos así, un cuadro de tener una pasividad ante la vida, un cuadro de conducta conflictiva, de no tener una aparente motivación ni para los estudios, ni para la vida, para la actividad física, ni para las relaciones. Hicimos varios tratamientos y pudimos observar un antes y un después. Antes de cada tratamiento él estaba en una situación pasiva, con un nivel anímico bajo, con un poco o pobre nivel de entusiasmo. Después del tratamiento con Equilios veíamos cambios notables, ¿no? Pasaba a una situación proactiva, a tener entusiasmo de estudiar, de hacer actividad física, de poder tener de ser sujeto de sus propias acciones y de además, pues tener mucho más entusiasmo en las relaciones y en las actividades que se pudieran proponer, ¿no? Y él podíamos observar que pasaba a ser protagonista de sus propias acciones. Eso era notable en el aspecto de los estudios, ¿no? De tener una pasividad casi de estar pues tumbado en la cama, a pasar a hacer unos esquemas, a tener un estudio mucho más profundo y activo, ¿no? Eso se notaba en su humor, decía antes, en su entusiasmo, pero también pasar de un mal humor, de verse que había una agresividad latente, a tener también un estado de amabilidad. Creemos que esa regulación hormonal que Equilios facilita, pues daba resultados visibles en cada una de las sesiones que le fuimos aplicando. Quería agradecer mucho al doctor Julio César Moura, a su Centro de Medicina Interpretativa y a ustedes, a Eduardo Gasset y su equipo por esta tecnología que está al servicio de la salud. Muchas gracias y hasta pronto. Espero que os haya gustado el testimonio del señor Carlos y que veáis que la procrastinación tiene remedio siempre y que tengamos en cuenta de dónde procede el problema y que tengamos en cuenta también cómo poder solucionar y dar fuerza a esta genital intersticial, que es la que nos va a llevar de regreso a nuestra vitalidad, a nuestra buena actitud y, por lo tanto, a dejar de procrastinar. Esto es lo que os quería contar hoy. Ya sabéis, Eduard Gasset en su canal y espero que os haya gustado.